La historia es esa mágica máquina del tiempo que todos tenemos dentro. Es como un enorme libro lleno de historias, aventuras y, por supuesto, curiosidades. Pero, ¿qué es realmente la historia? Muchos podrían pensar que se trata solo de fechas y eventos aburridos que nos enseñan en la escuela. A menudo, la historia puede parecer una locura, llena de giros inesperados, decisiones absurdas y momentos que parecen sacados del mejor libro de fantasía que se te venga a la cabeza. A medida que exploramos las páginas del pasado, nos encontramos con una realidad que en muchas ocasiones resulta ser absurdamente fascinante y desconcertante. Desde cosas ilógicas hasta eventos inexplicables, la historia nos ofrece un vistazo a lo curioso del ser humano y su historia. Hoy les traigo un video muy especial, un top 5 de curiosidades en la historia que seguramente no conocías y que de verdad no conocías. Desde hechos sorprendentes hasta anécdotas increíbles, cada uno de estos momentos nos muestra que la historia está llena de sorpresas y que nos invita a conocerla. Número 5. La pirámide de Giza fue la más alta del mundo por 40 siglos. Las famosísimas pirámides de Giza, en El Cairo, Egipto, son un hito en la historia de la civilización humana. Situadas a las afueras de la ciudad, estas colosas estructuras se construyeron a petición de 3 faraones del antiguo Egipto, en el año 2550 a.C., hace casi 4500 años, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. Las 3 pirámides de Giza fueron construidas como tumba de 3 reyes, o faraones, del antiguo Egipto. Durante la cuarta dinastía del imperio, se erguieron en las mesetas de Giza, donde se encontraba la antigua capital de Egipto, Menfis. La pirámide de Keops, también conocida como la Gran Pirámide, es la más antigua y la más alta de estas 3. Construida como tumba para el faraón Keops en el año 2560 a.C. En la construcción de la Gran Pirámide se utilizaron más de 2 millones de bloques de piedra. Cada piedra pesaba entre 25 y 80 toneladas. Originalmente, la pirámide de Keops medía 146 metros de altura. Sin embargo, sus capas exteriores, compuestas por un revestimiento de piedra caliza blanca pulida y coronada por una punta de oro que reflejaba los rayos del sol a kilómetros de distancia, se han desprendido debido a miles de años de erosión y saqueos. Como resultado, la pirámide es ahora más baja de su altura original, alcanzando los 138 metros. La Gran Pirámide de Egipto no pudo ser superada en altura hasta 40 siglos después. El récord, como el edificio más alto del mundo, pasó a mano de las catedrales del 1311. En aquella época, la Catedral de Lincoln, en Reino Unido, superó la marca por primera vez, con una torre que se elevó hasta los 160 metros de altura y perduró hasta el año 1548, que como si fuera obra de una maldición faraónica, el edificio se derrumbó. Acto seguido, el récord pasó a la iglesia de Santa María, ubicada en Alemania. Número 4. Los romanos lavaban su ropa con orina. Antes de la invención de los detergentes y quitamanchas, eliminar la suciedad de la ropa podía ser una tarea bastante difícil. En la antigua Roma existían las llamadas fuyónicas, negocios que se dedicaban a esta labor usando una mezcla de orina, cenizas y arcilla. Los romanos no limpiaban las ropas en sus casas, ya que la mayoría no tenía servicio de agua corriente. A veces bastaba con remojarla en el agua de una fuente o río, pero quitar las manchas era algo más complicado, porque no existían los detergentes. Por ello, las personas de clase alta o pudientes que debían vestir de forma impecable recurrían a estos negocios.
unos negocios que hoy llamaríamos tintorerías, donde se eliminaban las manchas y si era necesario se volvía a teñir la ropa. Para lavar la ropa, estos negocios utilizaban una mezcla compuesta por agua, orina y cenizas. La orina, que contiene amoníaco, servía para descomponer la materia orgánica y ayudar a ablandar la suciedad de las manchas, mientras que las cenizas la absorbían. La mezcla se metía junto con la ropa sucia en unas tinas de piedra, donde se limpiaba a base de pisotones y golpes. Para quitar los restos de suciedad, se empleaba una arcilla también llamada tierra de batán, conocida por sus propiedades absorbentes. Después de limpiarla, la ropa se lavaba con agua, y si aún quedaban manchas, se repetía el ciclo hasta que quedara limpia del todo. Este oficio era una tarea considerada despreciable, especialmente quienes se dedicaban a la desagradable tarea de pisotear la ropa en las tinas, que normalmente lo hacían esclavos, mujeres o niños de clase baja. Lo que seguramente estás pensando es de dónde se conseguía la orina para poder lavar estas prendas. La fórmula secreta se obtenía de diversos lugares. Por una parte, junto a los negocios, se colocaban unas vasijas donde cualquiera que estuviera en apuros podía hacer sus necesidades. Y por otra, los propietarios podían recoger la orina procedente de las letrinas públicas e incluso llevarla en afueras desde otros lugares. Estos no eran los únicos que valoraban tanto este producto. También quienes se dedicaban al curtido de pieles, quienes empleaban las orinas para eliminar el vello y los restos de carnes, la codiciaban. La verdad que esta historia se está tornando un poco asquerosa. Mejor pasemos a la siguiente. Si te apasiona viajar en el tiempo y descubrir el pasado para comprender el presente, te invito a suscribirte y dejar tu like. La historia nos espera. Número 3. El filósofo que muere 2 veces. Cuando fue condenado a muerte a comienzos del siglo XV, John Wycliffe pudo haber pensado que por suerte ya llevaba 20 años muerto. Pero si hubiera escuchado la sentencia, nunca se le hubiera ocurrido que 20 años después lo sacarían de su tumba, quemarían sus restos y lanzarían sus cenizas al río Swift, en el centro de Inglaterra. Aclaración, este río no tiene ninguna relación con la cantante Taylor Swift. Esto fue exactamente lo que le pasó a este filósofo y teólogo inglés de la época medieval, a quien se le reconoce haber instigado la primera traducción completa de la Biblia, del latín al inglés, algo que estaba completamente prohibido por la Iglesia. Esa traducción, que hoy se conoce como la Biblia de Wycliffe, fue tan solo uno de los muchos cuestionamientos que Wycliffe formuló contra los modus operandi de la Iglesia Católica. Ideas que inspiraron un movimiento de disidencia considerado hereje y sentaron las bases de la Reforma o Revolución Protestante, que surgió más de un siglo después de su muerte. Su argumento fue que la Iglesia tal y como existía a finales del siglo XIV no era un fiel reflejo de la Iglesia tal y como se podía ver en la Biblia, en los Evangelios, en las epístolas y en las actas. Estas ideas lograron tomar fuerzas gracias a la pasividad de la Iglesia, distraída por sus problemas internos, en una época que llegó a tener hasta 3 papas. Pero cuando la Iglesia buscó solucionar sus problemas en el 1414, a través del Concilio de Constanza, algo así como una cumbre de emergencia, para tratar de unificar el papado, una de las primeras resoluciones fue atacar a quienes cuestionaban su autoridad. Este filósofo lo declararon culpable de herejía y se ordenó la persecución de todos sus seguidores. Pero lo más gracioso es que él ya estaba muerto, pero eso no le importó, y sus restos fueron exhumados, quemados y lanzados al río, para así morir 2 veces. Número 2. Colón, ¿sabía que había llegado a América? Aunque se lo recuerde por sus viajes a América, la verdad es que Cristóbal Colón nunca fue consciente de haber llegado a un continente desconocido por los europeos de la época. Él creía que había llegado a alguna parte de Asia,
específicamente a islas cercanas a la costa oriental, como Zipango en Japón o las Indias. De ahí el nombre de indios que le dio a los nativos. Esto se debía principalmente a que Colón trabajaba con unos datos incorrectos, según los cuales la Tierra era más pequeña de lo que realmente era, y que la distancia marítima entre Europa y Asia era mucho más corta de lo que realmente es, además de no contar con la existencia de otro continente. Hay que recordar que su objetivo inicial, al emprender el viaje, era encontrar una ruta más corta hacia Asia, navegando hacia el oeste, puesto que estaba convencido de que se podía llegar a las ricas tierras asiáticas en donde partían las grandes rutas comerciales. Buscaba un camino más rápido, en vez de rodear todo el continente africano como hacían los navegantes portugueses. Durante el resto de su vida, nunca llegó a entender que había llegado a una tierra que no figuraba en los mapas, aunque otros exploradores posteriores, como Américo Vespucio, sí pudieron comprender que se trataba de un nuevo continente. Colón siempre mantuvo la creencia de que había encontrado una nueva ruta a Asia y así lo creyó hasta su muerte. Número 1. El cerebro de Einstein. La madrugada del 18 de abril del 1955 fallecía Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad, debido a un problema cardíaco. Thomas Harvey, el patólogo de guardia encargado de realizar la autopsia del cadáver del científico, también pasaría a la historia, pero no por realizar el examen forense, sino nada más y nada menos que por convertirse en el ladrón del cerebro más privilegiado de la historia, un hecho que a día de hoy sigue envuelto en una gran controversia. En menos de un día, el cadáver de Einstein fue incinerado en una ceremonia privada a la que asistieron sus familiares y amigos más allegados. Las cenizas del científico fueron arrojadas en las aguas del río Delaware, cumpliendo su expreso deseo. Pero lo que no sabían los familiares y amigos de Einstein es que no todo el cuerpo del científico había sido incinerado. El ladrón del cerebro alegaría que la extracción del cerebro del genio no había sido un robo, sino un acto en nombre de la ciencia, ya que serviría para poder estudiar uno de los cerebros más singulares y extraordinarios de la historia de la humanidad. El ladrón se llevó consigo el cerebro y lo diseccionó en 240 trozos que conservó en celoidina, una forma dura y elástica de celulosa. Posteriormente, creó 12 juegos de 200 diapositivas que contenían muestras del tejido cerebral del genio y se las envió a algunos investigadores. Luego, dividió las piezas en 2 recipientes con alcohol y se las llevó a su casa para esconderlas en el sótano. La vida de Harvey, el ladrón, tocó fondo. Su mujer lo acusó de obsesionarse con el cerebro y acabó por abandonarlo, dejándolo solo y en la ruina más absoluta. Muchos de sus colegas cuestionaban su accionar al robar el cerebro. Pero hubo algunos neurólogos curiosos que aceptaron estudiar las muestras. Pero lo más loco es que en sus conclusiones fueron que el cerebro que Harvey les había mandado no era muy distinto a un cerebro normal, ya que el peso del mismo, de 1230 gramos, era incluso inferior al del rango normal para un hombre de la edad de Einstein. Esto nos deja una conclusión que cuando te sientas un idiota, tienes que saber que tu cerebro es más pesado que el de Einstein.